noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Desde el siglo XVI, Inglaterra dejó oficialmente de ser católica cuando Enrique VIII, urgido por cuestiones personales, separó su país en 1534 de la Iglesia Católica mediante el Acta de Supremacía. Desde entonces, confundiendo la fe con la lealtad al país y a la corona, los católicos fueron duramente perseguidos, su fe proscrita y sus sacerdotes ejecutados. Esta es la historia, una historia que pocas veces se ha contado. En 1534, Enrique VIII decidió separarse de la Iglesia. La razón no fue otra que su pretensión de contraer matrimonio con Ana Bolena, para lo que solicitó al Papa la anulación de su anterior matrimonio con Catalina de Aragón, tía del emperador Carlos V. La negativa papal le indignó hasta el punto de decidir constituir su propia iglesia. Desde ese mismo momento, para la corona se hizo imperioso recabar una estricta lealtad a todos los súbditos. Cualquiera que simpatizara con el Papa era un traidor, cuanto menos potencial. Una adhesión de la que dependía la propia monarquía. El documento en el que el rey proclamaba la ruptura era el Acta de Supremacía y, como era previsible, fue rechazado por una parte de la Iglesia y de la sociedad. Lo primero que hizo el monarca fue apropiarse de las tierras de la Iglesia y llevar al cadalso a aquellos que reunían el coraje suficiente para denunciarle en público. El rey pasaba a ser la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, la Iglesia anglicana. Así, las ejecuciones de John Fisher y Tomás Moro, junto a muchos otros altos cargos de la Iglesia, prolongaron el descuartizamiento de los 18 monjes de la Cartuja de Londres, con John Hayton a la cabeza en la Plaza Tyburn, que a su vez solo fueron el aperitivo de más expeditivos castigos que tendrían lugar durante los siguientes años. El ascenso al trono de Isabel produciría 1 millar de ejecuciones en los primeros años. Para el catolicismo, Isabel era una bastarda y, por tanto, carecía de legitimidad. La reina Isabel declaró obligatoria la asistencia al culto anglicano, con sanciones que podían llegar a la muerte si se incumplía. En el mejor de los casos se recibían unos cuantos latigazos. Se arbitró un sistema de delación por el que todo aquel que tuviera noticia de la ausencia de un vecino a los servicios religiosos estaba obligado a denunciarlo a las autoridades. No hacerlo te conducía a la cárcel. A finales del siglo XVI, el control por parte de la corona era exhaustivo. En 1585 se obligó a que todos los sacerdotes abandonaran el país en 40 días. La misa católica fue prohibida, incluso en privado. Ser sacerdote se prohibió bajo pena de muerte, así como acogerlos o esconderlos. Los jesuitas, que entrando clandestinamente en Inglaterra, eran denunciados porque las redes de delación funcionaban con eficiencia. Recibían la pena de muerte, se les amputaban los genitales antes de ahorcarlos, arrastrarlos y descuartizarlos. Los católicos desposeídos de todo derecho fueron acusados del gran incendio de Londres en 1666 y de varios complots contra la monarquía, lo que desencadenó más persecuciones contra ellos. Hasta 1829, con la Catholic Relief Act, no les fueron reconocidos a los católicos los mismos derechos que al resto de la población. Pero pese a toda esa represión, en Inglaterra sobrevivió una fuerte corriente católica, y no pocos personajes destacados lo han sido. El siglo XIX fue un siglo en el que el catolicismo conoció un auge inusitado en Inglaterra. En sus últimas décadas y las primeras del siglo XX, el catolicismo vivió la que seguramente sea su mejor época desde el siglo XVI. Nombres como el cardenal Newman, Chesterton, Belloc, Knox, Evelyn Waugh o Maastricht llenan todo un siglo de ese catolicismo. Hoy, aunque ambos en cifras irrisorias, el catolicismo en Inglaterra es una religión cuya práctica ya ha superado a la del oficial anglicanismo. Y para hablar de este interesante asunto, que lo es, tenemos hoy con nosotros a don Carlos Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches. Conocido de todos ustedes, no hace falta casi presentarlo, periodista, en fin, colaborador de esta casa, desde hace ya muchos años. Don Carlos, lo primero, ¿el anglicanismo es realmente una fe? ¿Tiene alguna diferencia seria, teológica con el catolicismo o es una expresión nacionalista del empeño de un rey, de una monarquía determinada en un momento de la verdad es que no es exactamente una religión, ¿no? Es una religión como se entendía antes, cuando se hablaba de religiones nacionales. Es decir, has preguntado, ¿se distingue del catolicismo? De hecho, hay una serie de anglicanos que se llaman a sí mismos católicos y que nada puede ofenderles más que les llames protestantes, y al revés, hay otros que nada
les puede ofender más que les llames católicos. Ese ha sido un poco el genio del anglicanismo, ¿no? Que es un genio muy típicamente inglés. Porque el anglicanismo es un producto muy, muy inglés, en el sentido de que es completamente absurdo y, sin embargo, consigue ser, digamos, eso que llaman cozy, es decir, entrañable, ¿no? O muy nuestro, muy hogareño. Porque cabe todo, cabe todo. Ellos ya acabaron distinguiendo entre la High Church, la Low Church y la Broad Church. Ahí cabe absolutamente todo. Tú puedes tener dogmas puramente luteranos, como la Low Church, donde van a salir muchas derivaciones que acabarán en las colonias, y puedes, por el contrario, rozar prácticamente el catolicismo. De hecho, hay iglesias, o ha habido iglesias en las que tú entrabas y no te dabas cuenta de que no estabas en una misa católica, pues si no te lo decían, porque era en todo absolutamente idéntica. Incluso tienen monjas. Sí. La High Church. A la mayor parte de la gente no le han contado que en Inglaterra ser católico significaba y equivalía a ser perseguido, y ser sacerdote en algún caso, en alguna época, incluso significaba ser un candidato a la pena de muerte de forma directa, ¿no? A la gente nos han contado que cuando, por ejemplo, nos hablan de la expedición del Mayflower, que llega a las costas norteamericanas, los peregrinos que iban huyendo huían del anglicanismo, huían de la represión en Inglaterra de todo lo que no era anglicano, porque la persecución no iba solo contra los católicos, aunque muy principalmente sí, sino que la persecución iba contra todos aquellos que no fueran anglicanos en un momento u otro de la historia. Claro, bueno, tú eres historiador y sabes de esto más, pero en general la historia que nos ha llegado, lo que en el mundo anglosajón llaman la historia Whig, es una historia absolutamente falseada. Si contamos, digamos, milimétricamente todas las víctimas de las persecuciones de todas las confesiones cristianas que surgieron en esa época, la que fue más compasiva y menos criminal, con mucha diferencia, fue la romana. Digo la romana para distinguirlo de los que en Inglaterra piensan que son católicos. Y desde luego la Iglesia anglicana fue absoluta y totalmente feroz. Piensa, Fernando, que además aquí hay una cosa muy importante, y es que ese es el nacimiento de la Inglaterra moderna. Exacto. En un sentido no solo ya político, religioso, sino también económico. O sea, lo que ahora conocemos por los nobles, que parece la última nobleza realmente que ha mantenido las formas, ha sido la inglesa, ¿verdad? Igual que la corona. Siempre que hablamos de la nobleza, pues ya la única que queda es la inglesa, ¿no? Que parece que crea moho debajo de sus sillones. Sin embargo, no es verdad. Esa nobleza es toda impostada. Esa nobleza eran leguleyos, abogaduchos, y tal, que se pusieron de parte del rey, y el rey les dejó saquear literalmente los monasterios. Si tú vas a una casa de campo, estas maravillosas de un lord inglés, probablemente se le llame a la casa Abbey, abadía. La razón no es un capricho, la razón es que era una abadía, claro, y que simplemente se posesionó de ella. Es decir, la gran clase inglesa y la riqueza original inglesa, la riqueza antigua, procede de un latrocinio. Efectivamente, así es. Y el gran atractivo del protestantismo para los grandes señores radicaba justamente en eso, en que se iban a quedar con las posesiones de la Iglesia. No era otra cosa. En definitiva, en Alemania se ve perfectamente, y en la propia Inglaterra en el siglo XVI de modo muy claro. Dada la fuerte represión contra el catolicismo, nada extraña que nadie quisiera decir públicamente que era católico, como es natural en determinadas épocas, ¿no? Hasta el siglo XIX, podemos decir, prácticamente hasta 1829 aproximadamente, ¿no? Pero entre estas personas que ocultaron su catolicismo, que no lo hicieron explícito, mejor dicho, contamos con uno probablemente, ¿no?, muy ilustre, que es nada menos que don Guillermo Shakespeare, ¿no? Bueno, hace unos años, no sé cuántos, porque tengo una memoria espantosa, se derribó la casa que pertenecía a su padre, John Shakespeare, y se descubrió entre las tejas un papel que entonces era no se fotocopiaba, evidentemente, se escribía, pero que era muy común encontrarlo entre los católicos, escondido normalmente, que era una especie de confesión de fe, porque yo voy a tener que poner cara de anglicano, pero quiero que se sepa a mi muerte que siempre he sido católico. Y se encontró entre las tejas y tal, cosas así. Y bueno, eso sí que se sabe, no a ciencia cierta, pero con muchísima fiabilidad, que su padre era católico. También tienes que pensar que probablemente
la inmensa mayoría era católico, es decir, acababa de suceder tal. El rey dice que esto es así, nadie sabe muy bien qué está pasando, ¿no? Es decir, es una nueva fe, simplemente hemos roto con el Papa como se rompía con el Papa muchísimas veces, pero o sea, dudo que entre el pueblo hubiera esa conciencia de que estaban ante algo realmente nuevo o adorando algo realmente nuevo, ¿no? Cuando empezó a verla, que efectivamente fue ya en época de Shakespeare, porque, como tú dices, la persecución fue muy seria, pues eso, efectivamente, cuando ya empiezan los disimulos, empiezan a crearse los priest holes, sí, los que tenían los agujeros para que se escondieran los curas. Está la maravillosa historia que le fascinaba a Waugh de los recusantes, las familias que se mantuvieron católicas y digamos que se les permitió, porque eran nobles, como el duque de Norfolk, que ha sido tradicionalmente católica hasta hoy, ¿no? Pero efectivamente, sí, tuvo que haber muchos que tuvieron que disimular y probablemente Shakespeare fuera uno de ellos. ¿Cuál es mi convicción? Hombre, yo creo que se refleja en la obra. Yo lo veo y ahí los monjes suelen ser muy buenos, etcétera. Hasta qué punto lo era, hasta qué punto lo fue en un momento complicado. Y luego no, y luego otra vez sí, es difícil de saber. Era un actor y un comediógrafo, no era un santo, precisamente. Ciertamente. Nos queda un minuto y simplemente para evocar aquel renacimiento del catolicismo en la Inglaterra del siglo XIX, cuando se normalizan las cosas, en la segunda mitad del siglo XIX sobre todo, con la conversión de Newman, por ejemplo, y el surgimiento pues de una auténtica pléyade de católicos notabilísimos desde el punto de vista cultural, Belloc, Chesterton, Evelyn Waugh, etcétera, ¿no? Un renacimiento asombroso, ¿no? Sí, y como solo queda un minuto, y hay muchísimo que decir, que es una pena eso del minuto, sí, lo es. Hay que decir que la iglesia por la que se sintieron atraídos también estamos hablando de gente muy sensible, literatos sobre todo y tal. La belleza del rito católico, digamos que tenía un papel muy importante en esta atracción, que va también desde Oscar Wilde, por ejemplo, que estaba completamente realizado, o de Waugh, que murió después del Vaticano II y que sus últimos años de su vida estuvieron amargados por el hecho de la... Por el Vaticano II. Vamos resumiendo mucho. Exacto. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, lamentablemente. La verdad es que haría 3 capítulos seguidos de esto, porque me parece que la conversación ha sido verdaderamente fascinante. Un verdadero placer tenerle aquí, don Carlos Esteban. Contamos con usted. Y un verdadero placer también que estén ustedes con nosotros cada noche. De modo que muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere, a todos ustedes.